Juan capítulo 5. Vamos a ir al mismo texto que nos ocupaba anteriormente. Y vamos a iniciar desde el versículo 6. La historia o el pasaje está hablando de una situación que vivió un hombre que tenía 38 años, acostado sobre un estanque. Dice la tradición, la Biblia lo declara así, que de cuando en cuando un ángel bajaba y removía las aguas, y el primero que entrase en aquellas aguas quedaba sano de cualquier enfermedad. Dice que ahí estaba Jesús, y que, versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano?, le pregunta. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. En el versículo 14, que también leímos en el primer servicio, dice que después que le halló Jesús en el templo, le dijo: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, ahí vemos un poco de lo que vamos a estar compartiendo en este segundo servicio. Habíamos conocido la condición del hombre. Era un hombre que estaba ahí acostado, que estaba ahí esperando el movimiento del agua, sin saber. Vamos a orar primero y te voy a dejar que te sientes. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra en cada corazón, que tu presencia, que tu poder siga, Señor, en este segundo servicio, que tú nos hables, Señor, y nos ministres en el corazón, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Saluda a la persona que tienes cerca. Damos la bienvenida también a la familia de Nikki, que está aquí con nosotros, que han venido a visitarla. Dar un aplauso al Señor por la vida de la familia. Aleluya. Y no sé si hay alguien más que nos visita por primera vez. ¿Primera vez? ¿Hay alguien? No, somos todos de la familia ya. Y estamos en este segundo servicio. Pero vamos a retomar. Decíamos que había una condición en la vida de este hombre, un hombre que llevaba 38 años esperando que el agua de aquel estanque se removiera para él poder entrar y poder ser sanado de su enfermedad. Sin conocer que tenía un enemigo oculto, que es de lo que hemos hablado esta mañana. El enemigo oculto de la vida de este hombre era su obstinación, que después de llevar 38 años, después de insistir 38 años, él seguía empecinado, seguía obstinado en seguir allí sin saber qué hacer. Tuvo la oportunidad, decíamos en la mañana, de un encuentro con el Señor. Tuvo la oportunidad de tener una experiencia con el Creador, con el Salvador. Y después que es sanado, después que es restaurado, y una vez que él hace su vida normal, Jesús lo encuentra en el templo. Y lo encuentra y le dice: mira, ven aquí. Tú fuiste el que fue sanado el otro día en el estanque, ¿verdad? Mira, ¿sabes qué? No peques más, no sea que te venga algo peor, le dice. ¿Y a qué se refiere el Señor? ¿O a qué se refiere? ¿Cómo podemos entender esta enseñanza? Hay un pasaje en el libro de Lucas y voy a hablar de los riesgos de un corazón frío. Diga conmigo: el corazón frío sufre riesgos. Lucas capítulo 11, 24.
Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, recuerda que este hombre estaba enfermo, recuerda que tenía 38 años allí en el estanque, recuerda que tuvo un encuentro con Jesús y Jesús lo sana. Y el espíritu inmundo de enfermedad que tenía aquel hombre es sacado de él. Y ahora el Señor le advierte y le dice, mira, ten cuidado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y aquí en el libro de Lucas, también el Señor Jesús hablando, dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando descanso, reposo. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. A eso se refería Jesús, algo peor. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. La traducción Dios habla hoy dice, entonces va y reúne otros 7 espíritus peores que él, y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre que al final queda peor que al principio. ¿Por qué? La pregunta esta mañana podría ser, ¿por qué es que hay creyentes como este hombre que estaba en el estanque, que después de haber recibido liberación, sufren caídas? ¿Por qué hay creyentes que después que han recibido bendición y sanidad y santificación de parte de Jesús, del Señor, vuelven a caer o vuelven atrás, vamos a decirlo así? No quiero tampoco ser demasiado agresivo en mis palabras, pero vuelven atrás en su vida espiritual. Porque es que a pesar del tiempo, todavía hay actitudes y todavía hay comportamientos inmaduros en la vida de algunas personas que recibieron a Cristo. ¿Por qué a veces nos comportamos, digo nos, yo me incluyo, porque nos tenemos que incluir todos en este caso, siempre tenemos algo que tenemos que mejorar? ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿por qué a pesar del tiempo todavía hay actitudes y comportamientos inmaduros? En este pasaje, Jesús está hablando de cosas que muchos de nosotros no podemos entender muy bien. Los efectos destructivos en la vida de las personas que participan de espíritus malignos. La ocasión de estas palabras de Jesús, si tú lees el contexto, habla un poquito antes, en el versículo 14, que dice que Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y otros decían, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios, pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, y vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín.
23, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¡Wow! Tremendo. Aquí podemos estar todo el día hablando, predicando. El hombre había estado endemoniado. El hombre había estado oprimido por un espíritu inmundo y ahora había sido liberado. Era mudo y ahora habla. Fue algo maravilloso, fue algo portentoso. Siempre que Cristo viene a nuestras vidas, hace cosas preciosas, maravillosas, nos salva, nos redime, nos bendice, nos cuida, nos sana. Aleluya. No obstante, los fariseos, en un arrebato de envidia, de furia, lo calumnian y le dicen, algunos decían, oh, echa fuera a los demonios por el mismo demonio, por Belcebú. No se preocuparon de consultar las escrituras, no se preocuparon de averiguar o de investigar por qué Jesús hablaba de esta manera. Sus prejuicios lo dominaron. Así puedes ver la compasión del Señor Jesús y que les dice, cuando el hombre armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Tiene armas, tiene fuerza, en paz está sus bienes. Pero cuando viene otro más fuerte y le vence, entonces dice, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Jesús le está diciendo, cuando el hombre armado guarda su palacio, en paz está. Pero cuando viene otro más fuerte, cuando Jesús les dice, yo soy el Señor, yo soy más fuerte, dice que les arrebata sus armas en que confiaba y reparte el botín. Jesús está hablando de una alegoría para que ellos pudieran entender que Jesús era más fuerte que todos los demonios del infierno. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es más fuerte y más poderoso que cualquier espíritu inmundo que anda por ahí. Aleluya. Y hoy quiero hablar de eso. Hoy quiero hablar de que es posible, cuando el Señor está hablando en su palabra y dice que el espíritu inmundo sale del hombre y anda buscando reposo y no lo halla, dice, habla a sí mismo y dice, volveré a mi casa de donde salí. Entonces, hoy quiero hablar de eso, de arriesgar, del riesgo que sufre un corazón frío. Cuando hablamos de reproducirnos, cuando hablamos de avanzar, cuando hablamos de crecer al siguiente nivel, uno de los mayores obstáculos que nos ocupa es las prioridades equivocadas. Tener prioridades fuera de lugar. En otras palabras, riesgos de ser neutrales, riesgos de practicar la vida con un corazón frío y evitar los riesgos de ese corazón frío, y para que sean correctas nuestras prioridades, debemos de pedir y recibir de Dios. Siempre debemos de pedir y aprender a recibir de Dios. Jesús en su palabra en Mateo 7 dice, pedid, ¿qué? Y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca y el que llama, se le abrirá. Pues si vosotros siendo humanos, siendo personas, siendo humanos, vamos a decirlo así, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? En la versión, en el libro de Lucas dice, el Espíritu Santo a los que le pidan el Espíritu Santo. Jesucristo está dando una enseñanza acerca de pedir y recibir de Dios. Pedir y recibir de Dios. Él dice que Dios da su Espíritu al que lo pide. ¿Cuántos se atreven a pedir a Dios más Espíritu Santo? Decirle, Señor, quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen, Señor, quiero ser más lleno de tu Espíritu Santo? ¿Sabes que el Señor está escuchando tu oración? Y el Señor dice que va a dar el Espíritu Santo a aquellos que lo piden.
Aquellos que lo piden. Y sabemos que el Espíritu Santo es dado a los creyentes en Jesús, pues ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es ese, es ser llenos del Espíritu Santo. Venir a Jesús en fe es pedir al Espíritu Santo que venga a cada persona, a cada creyente. Cuando Pedro y Pablo y los apóstoles predicaban el Evangelio, lo hacían señalando que al aceptar a Jesús como Rey y como Señor en su vida, recibirían el don del Espíritu Santo. Y así lo creemos nosotros. Así lo creemos nosotros. El día que tú aceptaste a Cristo, el día que tú recibiste a Jesús como Señor y como Salvador, ese día el Espíritu Santo vino a ti y vino a morar en ti. Vino a ser morada en tu espíritu, en tu casa. Tu templo, tu casa, tu cuerpo, tu espíritu es casa de Dios, es morada del Espíritu Santo. Es morada del Espíritu Santo. Entonces, de esta manera es la persona, es habitada por Dios mismo. Tú eres habitado por Dios. Oh, aleluya. Solamente 2 han dicho amén. Tú eres habitado por Dios. Es la promesa que está en la palabra de Dios. Es la promesa que el Señor nos da en su palabra. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Somos casa de Dios, casa del Espíritu Santo, habitación para Dios. Por tanto, somos un templo santo. Diga conmigo, santo. Somos un templo santo, santo. La Biblia dice que Jesucristo es el Señor. Pero también nos dice en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Cuando Jesús le habla estas palabras, cuando Jesús les habla estas palabras, liberta a una persona de un espíritu inmundo. Y de esta manera Jesús hace una demostración de lo que estaba hablando, cuando está hablando de liberar. Nos está hablando de traer sanidad, de traer revelación, de traer salud a la vida de la gente. Entonces las personas siempre han querido ser libres. La gente siempre hemos querido ser libres de aquello que nos ataba, de aquello que nos esclavizaba, de aquello que no permitía que estuviésemos creciendo y avanzando en las cosas del Espíritu. Siempre el hombre siempre ha querido ser libre, ha buscado la libertad. El hombre quiere ser libre del alcohol. El hombre quiere ser libre de las drogas, de la enfermedad, de los problemas económicos. El hombre quiere ser libre. Siempre hemos buscado la libertad. Pero todo esto lo quiere sin tener muchas veces nada que ver o ningún compromiso con Dios. A veces la gente quiere cosas, quiere ser libre, pero no quieren ese compromiso de santidad. No quieren ese compromiso de sanidad. No quieren ese compromiso con Dios. Cuando Jesús echó fuera al demonio, los que estaban allí se maravillaron. Dice que era un demonio que era mudo, y aconteció que salido el mudo habló y la gente, wow, se maravilló. Vio, wow, ¿qué ha pasado? Era mudo y ahora está hablando. Hubieron los que decían y hubieron los que criticaron, que decían que era por Belcebú, que era por el demonio mismo que Jesús echaba fuera a los demonios. Y Jesús, conociendo lo que le decían, les explicó de qué manera funciona un reino. Y un reino no puede estar dividido porque fracasaría. Un reino no puede estar partido porque va abajo. Y les demostró que había una diferencia entre el reino de Dios y el reino del diablo, de Satanás. El reino de Dios es el que produce la libertad. El reino de Dios es el que produce el gozo, la alegría, la paz. Y el reino de Satanás es el que produce la esclavitud. Dios trae libertad. El enemigo trae esclavitud. Pero Dios trae libertad. Y lo que Jesús dice es que si los demonios saben que han sido echados fuera de un lugar, si un demonio sabe que ha sido echado fuera de un cuerpo, echado fuera de un espíritu, de una persona, ese mismo demonio, ese mismo espíritu querrá volver de nuevo. Querrá regresar. Porque su fin no es estar fuera de la persona. Un demonio no puede vivir fuera de una persona. No puede
ser efectivo, vamos a decirlo así, fuera de una persona. El demonio necesita un cuerpo, un lugar físico donde estar para poder hacer maldades. Entonces, el diablo no quiere perder, sino que quiere ganar. Entonces, evitar los riesgos de un corazón frío y que sean correctas nuestras prioridades conlleva primero pedir y recibir de Dios. Eso es número 1. Número 2, también saber que el que salió quiere regresar. Yo sé que el espíritu inmundo que salió de mi vida, voy a hablar de mí para que nadie se ofenda. ¿Cuántos me aman? Para que nadie se lo tome a mal, voy a hablar de mí. El espíritu inmundo que salió de mi vida cuando yo conocí a mi Señor, a mi Salvador, a Cristo, mi Rey, cuando vino en mi vida, Él me liberó. Pero yo sé que ese mismo espíritu inmundo anda por lugares secos, dice la Escritura, buscando un lugar para reposar. Y que no hallándolo, dice, volveré a mi casa. ¿Cuál es su casa? Su casa es donde vivía él antes, aquí, en mí. Y llámalo como quieras ese espíritu inmundo. Puede ser enfermedad, puede ser egoísmo, puede ser diferentes nombres. No vamos a nombrarlos desde aquí, desde este altar. Pero ese mismo espíritu que salió de mí, ese mismo espíritu que salió de ti, quiere regresar. Quiere regresar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando descanso, reposo. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa. Él considera su casa el templo que el Señor ha comprado para su gloria. El templo de mi vida, mi cuerpo, mi espíritu. Él todavía la considera su casa. Y Él quiere regresar. Volveré a mi casa de donde salí. El espíritu inmundo sale del hombre y dice, volveré. Tienes que pensar esto, amado. Tienes que pensarlo de esta manera. El hecho de ser liberado, el hecho de ser transformado, bendecido, no quiere decir que tengamos la garantía de vivir así toda la vida. No, tenemos que cuidarnos. Yo tengo que cuidarme. Tengo que buscar a Dios todos los días. Tengo que leer su palabra todos los días. Tengo que ser un hombre temeroso de Dios y de su palabra. Cuando Jesús expulsó a los espíritus del hombre, estos le suplicaron que les permitiera habitar en una manada de cerdos. Date cuenta, prefieren vivir en una manada de cerdos antes que estar en lugares secos, buscando reposo, no hallándolo. Permítenos ir a esos cerdos. Puedes leerlo ahí en el libro de Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 17, puedes leer la historia. Luego la lees más tarde. Entonces, si un espíritu maligno es expulsado de una persona, inmediatamente buscará a otra persona para habitarla. El hombre que estaba en el estanque de Betesda, que llevaba 38 años en ese lugar esperando el movimiento del agua, cuando fue liberado por Jesús, ese espíritu de enfermedad que tenía ese hombre fue a buscar a otro hombre. Quizás en lugares secos, quizás andaba vagando, quizás andaba investigando dónde posarse, dónde vivir, dónde reposar. No sabemos, la Biblia no lo declara. Lo que sí sabemos es que ese hombre fue liberado. Y aquí nos dice esta palabra que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Jesús usa la figura de ese hombre con un espíritu inmundo dentro de él que se va, pero que luego quiere volver. Y fue muy bueno que saliera. Y fue muy bueno que nunca regresara. Pero él quiso volver. Él quiso volver. ¿Por qué? Porque aunque somos libres,
y aunque hemos sido liberados, el pecado todavía está en nosotros como una semilla. El pecado está en todo hombre y todo pecado es inmundo. No somos todavía santos. Diga conmigo, no soy santo hasta que me vaya con Cristo. Entonces seré santo. Estamos en el proceso. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en el trabajo de Dios en nuestra vida. Estamos siendo perfeccionados. Estamos en la escuela del Espíritu Santo. Estamos, como yo digo, en el taller del alfarero, procesándose en nuestra vida, procesándose en nuestro barro como un jarrón perfecto que Él quiere hacer en nosotros. Y Jesús usa esa figura. Jesús dijo que cuando un espíritu inmundo, cuando un espíritu maligno sale de una persona, busca otro lugar. Busca un lugar de descanso. Busca un lugar donde vivir. Y al no encontrarlo, cuando se da el caso que no lo encuentra, vuelve a la persona. Volveré a mi casa, dice. Date cuenta el diablo cómo es. Voy a volver a mi casa. Y esa casa la encuentra lista y esperando. Cuando el espíritu vuelve a habitar a la persona y trae a 7 espíritus, dice la Biblia, peores. Peores. Cuando Jesús se refiere y le encuentra a aquel hombre en el templo, le dice, no peques más, que no te venga cosa peor. Está diciendo, cuidado que puede venir más duro, más fuerte. 7 veces más. Es un número figurativo, no es un número exacto. Es una figura, haciendo que el estado de aquella persona sea peor que antes. El punto era que expulsar a un espíritu maligno, expulsar a un espíritu de enfermedad, de vicio, a un espíritu de tristeza, a un espíritu de lo que sea, es solamente la mitad del trabajo. Es solamente la mitad de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Por qué te digo esto? Porque no podemos quedarnos simplemente, cuando somos liberados, no podemos quedarnos simplemente vacíos. No podemos quedarnos solamente liberados y ya está. Se debe de invitar a un espíritu más fuerte. Porque cuando venimos y quitamos, dice la Biblia que cuando el hombre fuerte guarda su palacio, seguro está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte, le quita sus posesiones. ¿Y quién es más fuerte que el espíritu del diablo? El Espíritu Santo, aleluya. El Espíritu Santo, aleluya. Entonces, cuando el espíritu vuelve a habitar a la persona, trae a 7 de sus amigos, haciendo que el estado de esa persona sea peor que antes. Pero Jesús dijo que cuando ese espíritu sale de la persona y busca otro lugar de descanso, al no encontrarla, vuelve a la persona de la que salió y la encuentra lista y esperando. El punto es este. El punto era que expulsar a un espíritu maligno es solo la mitad del trabajo. El espíritu que salió de ti, el espíritu sea el que sea, no vamos a decir los nombres, salió de ti. El Señor hizo la mitad del trabajo y no podemos quedarnos simplemente en esa mitad, en quedarnos vacío. Se debe de invitar a un espíritu más fuerte para que venga, para evitar que el espíritu inmundo regrese. Cuando el espíritu inmundo quiere regresar y encuentra la casa de tu corazón ocupada con un espíritu más fuerte, es decir, al Espíritu Santo, ¿cuántos dicen amén? No puede entrar porque es más fuerte. Porque es más fuerte, no puede entrar. Por eso la palabra nos enseña que debemos de invitarlo. Debemos de invitarlo. No podemos simplemente quedarnos vacíos. El Señor dijo que incluso un hombre fuerte no puede proteger su casa si llega otro más fuerte. Entonces los espíritus inmundos son más fuertes que tú y que yo. ¿Cuántos dicen amén? Pero no más fuertes que el que vive en ti y en mí. El espíritu inmundo es más fuerte que tú y que yo, pero no es más fuerte que aquel que vive en ti, que es el Espíritu de Dios.
Por eso, dar un aplauso fuerte a Jesús. El espíritu inmundo es más fuerte que el espíritu del ser humano, por lo que el hombre no puede protegerse, ni puede protegerte de ellos. Pero Dios, diga conmigo, pero Dios es más fuerte que cualquier demonio. El Espíritu Santo de Dios es más fuerte que cualquier demonio. Juan dijo en Juan capítulo 1 de Juan 4:4, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vamos a repetirlo, vamos a declararlo. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Dígalo otra vez conmigo. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Una vez más, porque mayor es el que está en mí que el que vive en el mundo. Y esto nos lleva a la conclusión de que las personas creyentes, nacidas de nuevo, no pueden ser poseídas por el diablo. No dan espacio a que el espíritu inmundo regrese a la casa de donde él salió y quiera tomar posesión de ella. No puede ser. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en ti. Porque el Espíritu de Dios vive en ti y el Espíritu de Dios es más fuerte que el que está en el mundo. Gloria al Señor. Entonces, una persona que ha sido liberada del poder del diablo debe de ser habitada por el Espíritu Santo. Una persona que ha sido liberada del poder del enemigo tiene que ser habitada por el más fuerte de los fuertes, que es el Espíritu Santo del Señor. Y esto ocurre ahora por medio de la obra completa de la salvación en Cristo Jesús. Por eso Jesús les dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¡Aleluya! Bendito sea Jesús. Así que no es simplemente echar fuera lo malo. No es solo echar fuera lo malo, sino que también es que lo bueno de Dios pueda entrar en nosotros. ¿Para qué? Para que no haya espacio, para que no haya lugar, que cuando el espíritu inmundo quiera regresar, tenga espacio para poder entrar, sino que lo encuentre ocupado. Entonces no es simplemente echar lo malo, sino que también para que lo bueno ocupe ese lugar. Dice la palabra que Pedro predicaba: arrepentíos y convertíos y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando se echa fuera lo malo, la persona queda como una casa barrida y adornada. Es como cuando tú haces limpieza en tu casa. Todo fuera, a la basura, barrida, adornada, con perfume. Gloria al Señor. Así queda tu corazón, así queda tu espíritu cuando Dios viene a tu vida. ¿Por qué? Porque el diablo ya no está. Porque el diablo ya no está. Porque el diablo ya no está. Sin embargo, querrá volver. Puede ser que quiera volver. Entonces tú y yo tenemos que prevenirnos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que si vuelve, vuelve con más fuerza. Vuelve 7 veces más fuerte que antes. ¿Y por qué viene más fuerte? Porque no quiere ser echado otra vez. Porque no quiere ser echado fuera otra vez. Por eso el estado posterior de esa persona, de ese hombre, de esa mujer, dice la Escritura que es peor que el primero. Pero si cuando se echa fuera lo malo, por medio de la palabra del Evangelio, entonces entra el Espíritu Santo de Dios, ni 1, ni 7, ni 10, ni 10,000, ni el mismo diablo en persona podrá entrar a aquella casa, porque su poder ha sido destruido por Jesucristo que habita en esa persona. Aleluya, bendito sea. ¿No te da gozo eso? ¿No te da gozo de saber que nada malo puede pasarte, que nada malo puede venir a tu vida cuando tú permites que el Espíritu de Dios viva en ti? ¿No te da gozo eso? ¿Verdad que sí? Gloria al Señor. Entonces, si aquel mudo que fue liberado del poder del reino de Satanás no es llenado del poder de Dios, pronto el diablo querrá volver, pronto querrá regresar a su estado peor que el de antes y querrá hacerlo peor. Y para eso ha venido el diablo. Pero el Señor ha venido a destruir las obras
del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, bendito sea Jesús. Cuando la Biblia dice que el espíritu inmundo sale del hombre, quiere decir o significa que disminuye su influencia sobre el hombre. Porque el diablo no suelta por su propia voluntad. El diablo no suelta. Él va a hacer daño y más daño. Él no suelta a nadie bajo su gobierno. Él no suelta a nadie en el cual tiene dominio y poder. Para que suelte, tiene que venir otro más fuerte que él. Para que suelte, tiene que venir otro más fuerte. Jesucristo el Señor, el Espíritu Santo del Señor. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio en paz, está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Jesús es el más fuerte y el que vence, gloria al Señor, y que reparte todas sus armas. Entonces, es lo que en esta mañana quiero compartir contigo, con tu corazón. Saber que debemos de pedir y también saber que debemos de recibir de parte del Señor. Saber que el que salió quiere regresar, pero también entender la causa del daño. En Gálatas capítulo 5, verso 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Dice Pablo, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hemos hablado todo este mes de ser más que vencedores, de ser libres. Pero debemos de permanecer, debemos de estar firmes en esa libertad. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y una de las maneras más efectivas para detectar un área de cautividad es medir si estamos disfrutando o no de los beneficios que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos. La pregunta esta mañana es, ¿estás disfrutando de la bendición de Dios? ¿Estás gozando de los beneficios que Dios ha preparado para ti como hijo? ¿Estás satisfecho, estás gozoso de saber que nada malo puede venir a tu vida si Cristo no lo permite? ¿Cuántos dicen amén? Una persona vive en pecado y otra puede vivir en pecado, puede vivir en sufrimiento, puede vivir en muerte por dos razones muy concretas. Primero, porque lo desea. El que está pecando desea seguir pecando. El que está mal desea seguir estando mal. No está entendiendo el proceso de la santificación en su vida. Y segundo, y aunque no lo desee, está atado a un estilo de vida destructivo. Primero, porque lo desea. Y segundo, porque está atado a ese estilo de vida. Entonces, la cuestión es liberarnos de todo eso. Liberarnos de todo eso. Cualquiera que sea el caso, vamos a vivir vidas no deseadas. Vamos a vivir en situaciones no deseadas, no diseñadas, no programadas por Dios. Es decir, no viviremos bajo la voluntad de Dios, sino que viviremos bajo la voluntad del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Sujetos a los deseos del enemigo, con patrones de vida establecidos por el enemigo. Y esto sucede porque de una manera u otra hay personas que han participado o están participando de la iniquidad. La palabra iniquidad tenemos que desglosarla un día de esto. Siempre que trato de buscar, pero la palabra iniquidad así básicamente es todo lo que es torcido de Dios, todo lo que está fuera de la voluntad de Dios. Actividades, actitudes que son malas, que son abominables delante de Dios. Y la Escritura nos muestra una preciosa realidad espiritual que nos indica que hemos sido rescatados. En Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 14, ya para ir terminando. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, ¿qué? Que oímos el Evangelio,
que oímos las buenas noticias de salvación, por lo cual también desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo está hablando a los colosenses, a la iglesia, y les está dando este consejo. No cesamos de orar por vosotros. No cesamos de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, aquí está, el cual nos ha librado de la potestad o del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Hemos sido rescatados, hemos sido trasladados, hemos sido llevados del reino de las tinieblas y hemos sido llevados al reino de la luz. Claro, tú no lo puedes ver naturalmente. Si tú lo quieres ver en forma natural, no vas a poder. Tienes que entenderlo desde el Espíritu, desde tu relación con Cristo, desde tu relación con el Espíritu del Señor. Desde ahí tienes que entenderlo. En el mundo espiritual, cuando tú naciste, cuando yo nací de nuevo, en el mundo espiritual se realizó un cambio. Hubo un cambio posicional. Estábamos en las tinieblas, ahora estamos en la luz. Y es un cambio posicional que debe de revelarse al mundo natural. Ocurre en el mundo espiritual, pero para que algo ocurra en el mundo natural debe de afirmarse en el mundo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Si tú crees que eres bendecido en el mundo espiritual, vas a ser bendecido porque se va a trasladar al mundo real, al mundo natural. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Pero tienes que creerlo. Y al aceptar a Cristo en nuestro corazón hemos sido liberados del poder del enemigo. El enemigo ya no tiene parte ni suerte con nosotros. Se ha originado un cambio posicional que nos da la autoridad por el poder del Espíritu Santo de hacer en nosotros ese cambio progresivo. Es decir, si estábamos en las tinieblas, ahora somos trasladados al reino de la luz. Y en el reino de la luz todas las cosas son nuevas y empiezan a ser lo que el Señor había diseñado, preparado para ti, para tu vida. Gloria a Dios. Entonces es un poquito tratar de comprenderlo. Se ha originado un cambio. El dueño de nuestras vidas va a ser siempre y será siempre uno. ¿Quién es? Jesucristo el Señor. El dueño de los cristianos es Jesucristo nuestro Salvador. Y los demonios salen de las personas cuando el poder del Señor llega a la vida de esa persona, cuando desaloja ese espíritu, cuando desaloja ese lugar, esa casa que la Biblia habla, esa casa es desocupada, barrida y adornada, y el demonio es echado fuera en el nombre de Jesús, y ahí empieza a vivir ya el Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Mira, te voy a decir algo, y estoy acordándome ahora de algo que he hablado con mi esposa esta semana pasada. Lo que no puede hacer un psiquiatra, aleluya, lo que no puede hacer un psicólogo, un terapeuta, un hospital para enfermos mentales, lo que no puede hacer la medicina, si tú esperas, si tú deseas ese milagro de parte de Dios, Cristo puede hacer ese milagro. Cristo puede hacerlo, lo puede hacer el Señor. Pero cuando una persona es liberada, deja un vacío que deberá ser lleno con el Espíritu Santo del Señor. Debe de ser lleno con el Espíritu Santo de Dios. Vivir una vida llena con la palabra de Dios.
Vivir una vida de adoración en el Espíritu, de servicio a Dios, de rendición de la voluntad nuestra a la voluntad de Dios. Si esto no sucede, si esto no pasa, la persona corre el riesgo de rendir su vida de nuevo a esos espíritus inmundos que quieren regresar a su casa una vez más. ¿Cuántos me están entendiendo esta mañana? Por eso no debemos de permitirlo, no debemos de permitirlo. Debemos hacer todo lo posible para llenar nuestra casa con el Espíritu Santo del Señor. Debemos de hacer todo lo posible para que el Espíritu Santo ocupe el lugar máximo en la casa que es nuestro corazón. Por eso lo he llamado los riesgos de un corazón frío. Y evitar los riesgos de un corazón frío y que sean correctas nuestras prioridades. Pedir y recibir de Dios, número 1. Número 2, saber que el que salió quiere regresar. Número 3, entender la causa del daño. Y es necesario hacer un sacrificio que alabe a Dios. A mí no me gusta hablar de sacrificio porque sacrificios son para los religiosos. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no hacemos sacrificio. Nosotros hacemos compromisos de entrega. Pero hablo de sacrificio en el sentido de negación de nuestra propia voluntad. Cuando hablo de sacrificio no hablo de pegarte con una... No, eso no. O de ponerte, o de pincharte con algo, o de llevar un saco de piedras. No. Hablo de la negación, un sacrificio espiritual que alabe a Dios. En otras palabras, el sacrificio que tú y yo podemos hacer para Cristo es una transformación. Es una transformación, un cambio radical. De manera que aquellas cosas que pertenecen al enemigo sean quitadas, sean arrojadas de ti. Que seas liberado. No basta con cambiar de apariencia. Antes no te ponías corbata, ahora ya no nos ponemos ninguno. Ahora ya la corbata, ahora el próximo día que venga, recuérdame hermano, el próximo día que venga ya no vengo con zapatos de estos. Me voy a comprar unas zapatillas blancas, unas bambas blancas. Ahora se llevan las zapatillas blancas, ¿verdad? Chaqueta, camisa sin corbata, pantalón de vestir, bambas. Aleluya. Las cosas cambian. Ahora ya no sé por dónde iba. No basta con cambiar de apariencia. No basta con dejar de fumar o con dejar de beber. No basta solo con aparentar que somos creyentes. Es necesario llenar nuestra vida con la persona de Cristo Jesús. Es necesario. La gente no va a creer en Dios si no ve un cambio en nosotros. ¿Cómo vas a evangelizar a tus hijos si sigues siendo el mismo genio, carácter agresivo, chillona, aleluya, mal hablada? ¡Uy! Se me ha escapado, perdón. ¿Cómo van a cambiar tus hijos? Cambiamos, o vamos a ver los cambios porque vean ejemplos. Ese es el sacrificio que yo te estoy hablando. Un sacrificio que alabe a Dios. Dice la Biblia, el que sacrifica alabanza me honrará. Y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Salmos 50, versículo 23. Es necesario ese sacrificio que alaba a Dios. Es necesario servirlo. Es necesaria la santidad, dice la Escritura, sin la cual nadie
Diga conmigo, sin la cual nadie verá a Dios. Es necesaria la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Santidad no significa hacer cosas buenas. Santidad significa estar separadas para los propósitos de Dios. Estar separados y separadas para los propósitos de Dios. No seamos casas bonitas. No seamos casas adornadas, pero vacías de Dios. No seamos casas que hemos sido liberadas, pero que hemos quedado vacías de Dios. Seamos casas llenas del Espíritu Santo. Y cada vez que una persona es liberada, si no se mantiene santa, si no se mantiene firme, si no se mantiene limpia delante del Dios, corre el peligro de caer de nuevo. Corre el peligro. Por eso son riesgos de un corazón frío. Volver a la vida antigua. Volver a la vida antigua. El espíritu inmundo regresará con más fuerza. Dice la Escritura, va y reúne otros 7 peores que él. Y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre que al final queda peor que al principio. Es decisión nuestra abrir la puerta. Es decisión tuya y mía abrir la puerta. Permitir que Dios viva en ti y en mí. Dios siempre va a demandar. Él siempre te va a demandar. Él siempre va a demandar de ti. Y va a demandarte santidad y va a demandarte limpieza para poder vivir en ti, para poder morar en ti. Él no es un Dios gratuito como el Dios de esos diosecillos que hay por ahí. No, Él exige de ti todo, tu vida. La decisión tuya y mía es abrir la puerta, permitir que Dios more en nosotros. Entonces, para concluir, mientras vienen los músicos, la carencia de la presencia de Dios. La carencia de la presencia de Dios es culpa nuestra. Aquel hombre, el paralítico del estante que Jesús encontró en el templo. Mira, te digo esto, no peques más, para que no te venga algo peor. Había sido limpiado por el Rey de Gloria, por Jesús. Había sido transformado, pero eso no era garantía. Eso no era garantía de que se ensuciara otra vez. Para no ensuciarnos debemos de mantenernos lejos de la basura. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de mantenerlos limpios, lejos del barro. Lejos de lo que nos contamina, de lo que nos hace daño, de lo que nos lastima. Aleluya. Mantenernos lejos. A veces cuesta, a veces sí te va a costar. Pero permite que Dios lo haga por ti. Permite que Dios limpie y cuide tu corazón. Ponte de pie esta mañana y vamos a adorar a Dios por un instante. Permite que Dios limpie. Permite que Dios ocupe tu corazón. Dile, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Para que tú lo llenes, oh Señor. Para que tú lo ocupes, Padre, en el nombre de Jesús. Llena tu corazón con el servicio al Señor. Llena tu corazón con el amor al Señor. Todos los días. Ya conmigo, todos los días. Necesitamos ser limpios todos los días. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra. Por el gran amor con que nos amas, Padre. Por revelar a nuestra vida y a nuestro corazón tu palabra santa. Señor, en esta mañana, tu gloria y tu majestad sea derramada en la iglesia. Llena de tu presencia, Señor. Permítenos ser casas limpias, sí, adornadas, sí, pero llenas del Espíritu Santo. Vacías de todo aquello que nos impide creer, que nos impide avanzar, pero llenas del Espíritu Santo, que nos ayuda, que nos da la voluntad, la autoridad para ser llamados hijos de Dios. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza.